Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí reajuste, reforma, limpieza, puesta a punto, muchos nombres, pero con la misma esencia. Y la palabra del Señor nos enseña que Esdras preparó su corazón. Preparó su corazón para inquirir. Saben, hermanos, inquirir es algo más que buscar. Inquirir es algo más simplemente que hallar algo o que observar una cosa. Inquirir quiere decir hacer preguntas, el por qué, escuadriñar, el buscar un poquito más allá, el profundizar, el no conformarse simplemente con leer y ya está, sino el descubrir el por qué. Y dice la palabra que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, primeramente para él, para tener conocimiento, pero no simplemente para tener conocimiento, dice, para cumplirla y luego para enseñarla al pueblo, la ley y los decretos de Jehová. Y saben, Esdras viene de una deportación donde Dios se manifiesta y Dios les permite volver a Jerusalén. Y Esdras de alguna manera es el encargado, es un escriba, pero al mismo tiempo es el encargado de volver otra vez a traer la ley de Dios al pueblo de Israel. Y para él era algo importante. Por eso él dice que él de antemano preparó su corazón. Y yo, el sentir que Dios ponía en mi corazón es el siguiente: que nos tenemos que reajustar. Que nos tenemos, hermanos, que volver a alinear. Y saben, necesitamos, hermanos, el ser espirituales, el pararnos en nuestro tiempo y empezar a decir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, o en este caso para mi persona. Es tiempo, Antonio, que te pares y que desees preparar tu corazón. Es tiempo, hermanos, hermanas, mi persona, es tiempo de que nos paremos y que queramos preparar nuestro corazón. Porque si no hay un preparamiento de corazón, no hay nada que hacer. Porque solamente las personas, hermanos, que ellos preparan su corazón para lograr, para querer, para llegar, son aquellas personas que lo van a conseguir. Pero las personas que les da igual todo, que por un oído me entra y por otro me sale, que no me importa la circunstancia, que no leo los tiempos, que no indago en el tiempo que estoy viviendo, sino que vivo por vivir, pero no me doy cuenta del tiempo presente que estoy viviendo, aquellas personas siempre van a estar de la misma manera. Pero la Biblia me enseña que la mano poderosa de Jehová estaba, hermanos, sobre Esdras. Dice, porque preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para poder enseñarla. Y yo quiero decirte algo. De alguna manera estamos enseñando directa o indirectamente a las personas. ¿Por qué? Porque la gente nos ve. Porque las personas nos están viendo. Porque la gente nos escucha. Y saben, realmente en nuestros hechos demostramos si tenemos el conocimiento y la verdadera vida del Señor. Y solamente aquellos que ellos dicen quiero aprender, que ellos determinan en su corazón, que ellos preparan en su corazón el querer conocer a Dios, esas personas, sin que lo anuncien, sin que quieran promocionarse, pero sus vidas están mostrando la vida de Dios en ellos. Y por eso la reflexión que yo tengo en esta tarde es la siguiente: que debes reformarte, debes limpiarte,
debemos de ponernos una puesta a punto. Debemos cada uno de reajustarnos en el lugar que Dios quiere que estemos, porque su voluntad es perfecta, porque la bendición de Dios no añade tristeza, porque si verdaderamente, hermanos, queremos estar de acuerdo con lo que Dios demanda de nosotros, debemos de preparar nuestro corazón. Hoy hay una demanda de parte de Dios para la iglesia, y es que, iglesia, Dios nos demanda que preparemos nuestro corazón. Hoy Dios tiene este sentir para Nueva Santoña. Nueva Santoña, prepara tu corazón. Debemos de preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando la semilla venga, que pueda hallar tierra fértil. Para que cuando vengan los pájaros no se la puedan llevar. Para que cuando quiera crecer espinos, hermanos, seamos lo suficientemente diligentes y espirituales de saber que no nos podemos, hermanos, de estar junto al camino, y que el afán de este mundo, ni las riquezas de este mundo, ni nada de este mundo que nos quiera turbar, nos pueda robar la semilla y la vida de Dios, que Dios en este año Él desea plantar en cada uno de nuestros corazones. Por eso te vuelvo a repetir, Nueva Santoña, prepara tu corazón. Prepara tu corazón para inquirir en la ley de Dios. Miren, prepara tu corazón para saber lo que Dios quiere contigo. Preparar vuestro corazón, hermanas, para saber lo que Dios desea de ustedes en este nuevo año. Porque Esdras sabía, Esdras era un escriba, y Esdras sabía algo, que él tenía que preparar su corazón para poder realmente atender, entender y comprender la palabra de Dios. Y saben, necesitamos conocer a Dios en nuestro tiempo. Porque para Esdras era algo muy complicado, pues estaban en un momento de edificar el culto otra vez a Dios, de volver a edificar el templo, de volver, hermanos, a poner la base, de volver otra vez, hermanos, a ordenar a todo el sacerdocio. Y saben, aunque tenían trabas y aunque había impureza en el pueblo, pero saben, Esdras había preparado su corazón para anunciar lo que Dios quería para el pueblo. Y cuando él anunciaba, la gente se daba cuenta, los que llevaban una vida recta y los que llevaban una vida torcida. Pero cuando la palabra habla, el pueblo se endereza. Cuando la palabra llega, hermanos, lo sucio se quiere limpiar. Y te digo algo, necesitamos la bendita palabra de Dios en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Por eso te digo algo en esta tarde. Prepara tu corazón. Dice Segunda de Crónicas 34:8, dice así la palabra. Dice, hablando de Josías, dice: a los 18 años de su reinado, desen cuenta, hermanos, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacaz, canciller, para que preparasen la casa de Jehová su Dios. Josías empieza a reinar y se encuentra, hermanos, el pueblo mal, porque los antiguos reyes habían permitido mucho, y por eso él dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, luego envió a unos hombres, ¿a qué? Para que preparasen la casa de Jehová su Dios. Vuelvo a decir, reajuste, reforma, limpieza, puesta a punto. Muchos nombres
pero la misma finalidad. Dice la palabra que este rey, con 26 años de edad, comenzó a reinar con 8 años y 18 años después, él ya había, hermanos, limpiado las ciudades, los pueblos, las aldeas, las montañas, las cumbres. Había derribado altares a Baal, altares a Asera, había derribado estatuas, las había quemado, había hecho una serie de cosas que dice la Biblia que había limpiado, que había limpiado lo externo, la casa, todo donde él gobernaba lo había limpiado. Y ahora él sigue diciendo, y ahora mandó a que reparasen, a que se ocuparan de la casa de Jehová. Y saben, es momento, es tiempo, en este 2024, es tiempo de que no miremos a unos y a otros. No es tiempo, hermanos, de hablar y de decir. Es tiempo de que usted y de que tú, hermano y hermana, y yo nos detengamos y que miremos nuestro alrededor y que seamos lo suficientemente mayores en el Señor para ver si transcurrido estos años hemos podido dejar algo o hemos dejado que crezca algo en nuestro terreno, en nuestra parcela, que a Dios no le agrada. Y es tiempo, en el nombre de Jesús, de coger el martillo y de empezar a derrumbar en nuestra vida espiritual todo aquello que al Señor no le agrada. Es tiempo, hermanos, de exterminar con todo aquello que haya en nuestras vidas que al Señor no le agrade. Te digo algo. Es un mensaje para que reflexiones. Es un tiempo para que nos detengamos. Y saben, mi vida espiritual solamente la conoce Dios y yo. Su vida espiritual solamente la conoce Dios y usted. Y donde nadie llega, Dios llega y Dios le ve y Dios le conoce. Y saben, es momento de que te pares y que empieces a mirar, que prepares tu corazón. Y en ese preparamiento es de ponerte de rodillas y empezar a orar y clamar a Dios. Y que le empieces a decir en este año: Señor, quiero que me muestres mi vida espiritual, cómo me encuentro, cómo estoy. Si ha habido algo que a ti no te agrades, me pongo con sinceridad delante de tu presencia. Y que me vengas administrando por medio de la palabra, por medio de un mensaje, por medio de una conversación que aparentemente es una simple conversación, pero que el Espíritu Santo está ministrando. Que Dios, como Él quiera, pero que Él nos muestre. ¿Cuántos desean que Dios les hable? Pueden proclamar un fuerte amén. Pues vamos a decírselo al Señor de veras. Esdras preparó su corazón para inquirir. Prepare su corazón para conocer a Dios. Dígale al Señor que en este año le quiere conocer y que desea que Dios le muestre, que deseemos que Dios nos muestre nuestro interior. Porque dice la Biblia que cuando Josías vio lo que él tenía, él dijo: hay que destruir, hay que arruinar muchas cosas que el tiempo ha levantado, hay que quitarlas, porque esto no le da la gloria a Dios. Pero no se conforma simplemente con eso. Dice que a los 18 años de su reinado, que él, hermanos, manda dinero y dice: coger dinero, ¿para qué? Para restaurar la casa de Jehová, para arreglar, hermanos, las grietas, para arreglar todo lo de la madera, para embellecer el templo. Y él daba dinero y había mayordomos en la casa y los levitas, y ellos daban el dinero. ¿Para qué? Para que la casa de Dios por dentro estuviera reformada, estuviera reajustada, estuviera limpia, estuviera otra vez, hermanos, con el esplendor que tenía que estar. Por eso te digo algo en esta tarde, en el nombre de Jesús: permita al Espíritu Santo que le arregle internamente.
Permita al Señor que le venga hablando. Permita a Dios, hermano y hermana, que Él meta su mano en su interior y que Dios le venga formando. Dígale al Señor que le da permiso, que doblega su voluntad para que Dios le hable, para que Dios le fortalezca, para que Dios le administre. ¿Para qué? Para que su vida en el Señor pueda ser tocada, pueda ser levantada, pueda ser restaurada, pueda ser avivada en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor que cuando hay estos movimientos, el sumo sacerdote o el sacerdote, él encuentra un libro. Él encuentra un libro donde Dios viene administrando a Josías. Y saben, cuando preparamos nuestro corazón, cuando deseamos que Dios se nos muestre, vamos a ver cómo la palabra de Dios se nos va a revelar. Y te digo algo, Rubén, lo que antes no entendías, Dios te va a hacer entenderlo. Y lo que para mí y para ustedes antes era algo normal, pero cuando la palabra es revelada, toda oscuridad es disipada. Y donde llega la luz del Señor, toda tiniebla, toda incertidumbre, toda duda se marcha. Todo lo incomprendido desaparece. Porque cuando llega la palabra de Dios hay base. Cuando llega la palabra de Dios hay fundamento. Cuando llega la palabra de Dios hay equilibrio. Cuando llega la palabra de Dios, Dios reajusta todo. Cuando llega la palabra de Dios, nuestra mente es abierta. Cuando llega la palabra de Dios hay entendimiento. Entendimiento a la vida, entendimiento a las decisiones, entendimiento al andar. Cuando llega la palabra de Dios, nuestra vida es libertada en el nombre de Jesús. Es tan importante que la palabra llegue. Pero saben, hermanos y hermanas, esto del cristianismo es desde que uno nace hasta que uno o viene Dios o uno parte con el Señor. Y el Señor poco a poco dice, por eso Él dice que Él nos va perfeccionando. Por eso la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esa palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, no es una palabra, ¡pum!, y ya está todo arreglado. No, es una palabra de por vida. Porque Dios tiene que ir tratando con tu carácter. Dios tiene que ir tratando con tus pensamientos. Dios tiene que ir tratando con tus pensamientos. Según vamos creciendo, nos vamos haciendo más malos. Y Dios tiene que ir tratando con nosotros. Porque cuando éramos más jóvenes éramos más ignorantes. Y la vida va pasando y la gente nos va haciendo daño y nosotros hacemos daño. Y la vida nos hace abrir los ojos y nos damos cuenta. Y esa inocencia que teníamos, ya no somos inocentes. Y ya ahí hay cosas. Antes hablábamos con noblez, ahora hablamos con segundas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero cuando llega la palabra somos corregidos. Cuando llega la palabra, hermanos, es ese espejo donde nos podemos ver. Y la palabra es santa y es pura y es limpia y es justa. Y te reflejas, hermanos. Y la palabra es bella, pero yo soy un monstruo. Y la palabra, hermano y hermana, cada día me va transformando. Y me va quitando mis impurezas y me va poniendo de sus purezas. Y la palabra, hermanos, me va quitando toda impureza y toda negrura que yo tengo. Y la palabra me va limpiando. Y yo veo mis pecados, pero la palabra llega a mi vida. Y la palabra, hermanos, me va limpiando porque produce en mí arrepentimiento. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cada día vemos que la palabra nos liberta, que la palabra nos liberta, que la palabra nos liberta. Por eso te digo, necesitamos ser reajustados por la palabra. Por eso les dejo con esta reflexión.
Este 2024, la primera palabra que Dios tiene para su vida es la siguiente: prepare su corazón. Si queremos que Dios se nos muestre, vamos a preparar nuestro corazón. Y esta palabra se lo digo a los más jóvenes en la fe, a los medianos en la fe, pero también lo digo a mi hermano anciano y a mi hermana anciana y a las hermanas y a los hermanos que ya llevan tiempo en el Evangelio. Vamos a seguir preparando nuestro corazón para que Dios nos pueda enseñar, porque aún Dios sigue trabajando con nosotros. Y Dios en este año nos quiere hacer bien. Dios en este año nos quiere hacer bien. Les digo algo, amada iglesia, que en este año nuestra vida en el Señor que pueda crecer, que a la vuelta de la esquina, que nos vemos ya en junio, que digamos en este año, en este medio año, he preparado mi corazón, he intentado agradar al Señor y conocerle y entenderle, y he visto el favor de Dios. Que a la vuelta de unos meses, hermanos, que el tiempo se va, que veamos el resultado de querer prepararnos para Dios. Que de aquí a la vuelta de un poquito tiempo, que veas el resultado, usted, que vea el resultado. Y ese resultado le va a producir el deseo de más en Dios. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, ¿qué les parece si todos juntos como iglesia, y luego también cada uno individualmente en sus casas, en sus vidas particulares, preparamos nuestro corazón al Señor para conocerle, para ponerlo en obra y de alguna manera de poder enseñar a Cristo por medio de nuestras vidas en el nombre de Jesús? Vamos a apagar esa luz, Antonio, por favor.